Muy buenos días con todos. Nosotros vamos a estudiar ahora lo que es las fuerzas de rozamiento. Vamos a seguir con nuestro curso de dinámica y vamos a analizar también de qué se trata esto. Entonces, vamos primero con la teoría. Es la fuerza que aparece cuando dos o más superficies en contacto se rozan. Idealmente las superficies son lisas, pero en realidad las superficies presentan irregularidades que originan resistencias al movimiento. Entonces nosotros tenemos aquí dos objetos, los cuales idealmente deberían estar moviéndose a través de superficies lisas, pero las superficies tienen irregularidades y esas irregularidades van a causar un rozamiento que hace que el movimiento se dificulte. A eso le llamamos fuerza de rozamiento. Las leyes del rozamiento. La fuerza de rozamiento se opone al movimiento. Al momento de realizar el diagrama de cuerpo libre, la fuerza de rozamiento siempre apunta en la dirección opuesta al movimiento. Segundo, la fuerza de rozamiento es proporcional a la reacción normal. ¿Qué significa eso? Que depende de la reacción normal. Y el módulo o magnitud de la fuerza de rozamiento no depende del tamaño de las superficies en contacto. Para entender esto vamos a ver un poquito más adelante ejercicios que nos van a ayudarlo. Ahora, vamos con su fórmula. La fuerza de rozamiento simplemente va a ser igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. El coeficiente de rozamiento, esta partecita de aquí, simplemente es un valor intrínseco de cada material. Es decir, cada material va a tener un valor de rozamiento, el cual depende solo de sí mismo, no depende de su peso ni nada más. Este coeficiente nosotros nos tienen que dar como dato o también nos pueden dar la información suficiente para que nosotros sepamos encontrar cuál es el coeficiente. Es adimensional. ¿Qué significa eso? Que no tiene unidades. Tenemos también que analizar sobre la fuerza normal. La fuerza normal simplemente es una fuerza perpendicular al movimiento del objeto. Nosotros analicemos aquí el movimiento de este objeto, el cual es de forma horizontal. Nosotros si aplicamos la ley de Newton, la primera ley de Newton, ya que este objeto no se va a mover de manera vertical, tendríamos que la sumatoria de sus fuerzas es igual a cero. ¿Qué fuerzas tenemos? La normal, que está hacia arriba, el peso que está hacia abajo va a ser igual a cero. Por lo tanto, la normal va a ser igual al peso. Eso es todo. Ahora también sabemos que el peso es masa por gravedad, así que le podríamos reemplazar de esa forma. Mientras que si nosotros analizamos el ejercicio en un plano inclinado, nosotros deberíamos dibujarle de otra forma. El peso simplemente va a estar en la parte de abajo. El peso, recuerden, siempre va a estar apuntando hacia abajo, en línea recta. Ahora, va a haber una fuerza, la cual va a estar hacia acá. Va a haber también una fuerza de rozamiento que siempre se va a oponer al movimiento. El movimiento de este cuerpo va a ser en forma inclinada. Significa que la fuerza normal también va a ser inclinada, no va a ser completamente vertical. Recuerden que la fuerza normal es perpendicular al movimiento. ¿Qué significa eso? Que va a formar un ángulo de 90 grados con el movimiento. Si nosotros a la fuerza la dibujamos acá, simplemente lo que vamos a obtener es un triángulo. Utilizamos las funciones trigonométricas y de ahí podemos demostrar que la fuerza en X es la masa por la gravedad por el seno de teta y en Y es la masa por la gravedad por el coseno de teta. Entonces, si nosotros analizamos el movimiento en el eje vertical, tendríamos que la sumatoria va a ser igual a cero. Entonces, en ese caso me quedaría que la normal menos el peso en Y es igual a cero. Pasa al otro lado a sumar. Y si despejamos, el peso en Y va a ser igual a la masa por la gravedad por el coseno de teta. Y ya tendríamos a qué equivale nuestra fuerza normal. Entonces, ¿qué trato de explicar con esta parte? Simplemente que la fuerza normal depende del eje en el que esté el objeto, del eje en el que se esté moviendo el objeto. No es lo mismo que se esté moviendo en un plano horizontal, en un plano vertical o en un plano inclinado. Tocaría analizar para cada uno. Ahora, tenemos dos tipos de rozamientos, el rozamiento estático y el rozamiento dinámico. El rozamiento estático es la fuerza de rozamiento que se opone al posible movimiento del objeto. Su fórmula es la siguiente. La fuerza de rozamiento estático es igual al coeficiente de rozamiento estático por la normal. Mientras que también tenemos la fuerza de rozamiento cinético o dinámico, que es la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento del cuerpo en la superficie de contacto. Su fórmula es que la fuerza de rozamiento dinámico es igual al coeficiente dinámico por la normal. A ver, ¿qué significa esto? Si nosotros tenemos un objeto, el cual está en el piso, una caja,
y queremos moverle a esta caja, nosotros vamos a tener una fuerza que no nos va a dejar, una fuerza de rozamiento que nos va a impedir el movimiento. Pero una vez de que le apliquemos nuestra fuerza, empecemos a mover esta caja y nosotros ya logremos que se mueva la caja, la empujar va a ser un poquito más fácil. La acción de empujar va a ser ya un poquito más fácil, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que hasta que la caja no se mueva, va a ser mucha la fuerza que tenemos que aplicar. Y una vez que la caja ya empieza a moverse, ya va a ser más fácil que siga recorriendo. Entonces, eso significa que vamos a tener dos coeficientes de rozamiento, uno cuando la caja está quieta y el otro cuando la caja se está moviendo. A eso se refiere con coeficiente de rozamiento estático y coeficiente de rozamiento dinámico. Obviamente, es mucho más difícil hacer que la caja empiece a moverse, que una vez que ya se ha movido, seguirle empujando y seguir que el movimiento continúe. Entonces, por eso el coeficiente de rozamiento estático es más grande que el dinámico. Y también la fuerza de rozamiento estático es más grande que la fuerza de rozamiento dinámico. Cuando nosotros nos pongan un ejercicio, nos pueden decir que un objeto tiene dos coeficientes de rozamiento y no nos van a decir cuál es dinámico y cuál es estático. Nosotros simplemente tenemos que identificarlo. Recuerden que el más grande siempre va a ser el estático y el más pequeño va a ser el dinámico, por lo que les expliqué anteriormente. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y en el siguiente video nosotros vamos a resolver ejercicios donde vamos a aplicar todos estos conceptos.